ya que se hablaba de este periodo, ¿no? Del siglo XVI, XVII, que es sumamente interesante, justo el tema de mi, ponencia, que bueno, con el título un poco críptico, porque faltaba el subtítulo, es la marginalidad y lo invisible, o la república o república oculta, ¿no? ¿Qué es república oculta? Intentaré explicarlo a través de un personaje de ese periodo que se me vino a la mente ahora que se hablaba de Cervantes, Juan Valdés, un autor casi desconocido, es muy difícil encontrarlo, si es que alguien quiera buscarlo. Juan Valdés era un hombre de la iglesia, vivía en Roma, era un humanista, y fue testigo del saqueo de Roma en 1527. Y narra en sus diálogos, porque él escribía diálogos platónicos que estaban muy de moda en ese momento. Bueno, los diálogos platónicos fueron de ejemplo durante siglos para los escritores. Él describía cómo un mundo se venía abajo, se destruía, y él lo estaba viendo. ¿Y cuál era ese mundo? Justo con relación a lo republicano. El mundo de las repúblicas renacentistas. Y veía el nacimiento, a su vez, de aquello que lo destruía, ¿no? Carlos V, sus huestes, destruyendo, ¿no?, Roma, la bella Roma de ese momento, ¿no? Violaciones, saqueos, robos, todo lo que uno puede imaginar, ¿no? Fue brutal, con tropas alemanas, básicamente, ¿no? Bien, esta figura, Juan Valdés la pone de una manera sumamente nostálgica, porque él lo que está añorando, ¿no?, era un hombre de la iglesia y era español. O sea, tenía un conflicto muy serio, ¿no? Su fe y su patria, ¿no?, estaban en universos antagónicos. Y era un hombre, al ser de su tiempo, que veía que un mundo terminaba. ¿Qué era este mundo? Un mundo en el cual, y lo describe, florecía el comercio, ¿no? La actividad urbana era muy rica, la dinámica del mundo de las repúblicas del norte de Italia, que eran las más pujantes, eran más que llamativas, y veía que todo eso iba siendo absorbido por esto que después, pasado el tiempo, se llamaría el Leviatán, ¿no? Este monstruo. Me parece que Hobbes acertó de una manera, ¿no?, la hizo bien, ¿no? Yo no me gusta Hobbes, pero creo que ganó, ¿no?, la eternidad con ese calificativo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? A partir de ahí, los republicanos, esta visión del mundo del comercio, lo que hablaba nuestro amigo Rojas temprano, o a comienzo de la tarde, empieza a ser marginal. Ya no es lo oficial. Lo oficial es el que saqueó Roma y sus herederos, ¿no? El sacro emperador, el poder absoluto, ¿no?, el que impone moral. El comercio pasa a ser, bueno, cosa baladí. Bien, estamos en 1527, pocos años antes había fallecido un autor sumamente conocido, Maquiavelo, en un libro también conocido, por lo menos con el título, que se llama La historia de Florencia. Él recuerda otro hecho propio del mundo de estas ciudades repúblicas, y lo pone como algo a tener en cuenta a futuro. Claro, Carlos V no sería el futuro, obviamente, el futuro no llegaría por ese lado. ¿Qué es lo que nos habla? Dice, en Génova sucedió algo muy interesante. Nos dice un libro debe ser 1505, 1510, ¿no?, cuando lo redactó esta historia de Florencia, de Firenze, del famoso Banco de San Jorge en Florencia, que logra, por su buen gobierno y sus cualidades de buena administración de los bienes, logra hacerse de la ciudad de Génova y diferentes ciudades que estaban en poder de los genoveses, en poder de tiranos. Y le sorprende a Maquiavelo cómo estos tiranos empiezan a ser replegados por una buena administración.
racional, que lo que importaba era la participación ciudadana. O sea, el ciudadano se sentía representado, no por el tirano. Ya la noción republicana estaba en crisis, ¿no? Esa visión de que nombran sus autoridades, eso en ese momento no se daba, pero esta visión de un banco asumiendo el control de una ciudad sumamente importante, ¿no? Como la República Genovesa con sus ciudades que no eran poca cosa, llamaba la atención porque funcionaba. Y Maquiavelo decía, bueno, esto es algo que los filósofos no han visto y funciona. Aquí hay algo a tener en cuenta. Pasados los siglos, algo muy similar va a tener un autor sumamente importante para mí, yo creo que para todo liberal, ¿no? Que es Alexis de Tocqueville. Tocqueville va a evocar o va a señalar en su libro de Democracia en América de 1835, el primer volumen, que en su periodo, 1830-35, que el mundo estaba suscitándose una serie de situaciones que invitaban a pensar de que una nueva ciencia política emergía. ¿Y cuál era esa nueva ciencia de la política? Que no era el político pues desde arriba, direccionando los deseos de la gente, imponiendo su voluntad a los demás, no. Que era el flujo de capital, la movilidad social, ¿no? La dinámica del comercio. Para el momento que él escribe, la revolución industrial en los Estados Unidos, donde él estaba en ese momento, era visible. Fue un testigo privilegiado de lo que ocurría en Norteamérica en ese momento. Es decir, no estaba filosofando en sentido pues platónico, etéreo. Estaba viendo algo. Bueno, esa novedad, estos autores, Juan Valdés y el siempre querido Maquiavelo, ya la tenían también como novedad. En el caso de Maquiavelo es clarísimo. Es decir, ¿qué pasó con esa novedad? Que autores que se distancian en 3 siglos hablan de una novedad que nunca se dio. ¿Qué pasó? Ese era el kit de mi conferencia, de mi ponencia, ¿no? Y no lo voy a leer porque sería pues, ¿no? Soporífera, ¿no? Pero yo quería incidir en este punto. La noción de república, que durante siglos fue una noción no vertical, sino puramente horizontal, de individuos que están coaligados, no unidos, que comparten un espacio determinado y comparten valores, ¿no? Y dentro de esos valores, el derecho es un valor sumamente importante, el reconocer al otro, es un producto puramente urbano, que no tiene dueño, que fluye del interactuar de la gente. En el siglo, al surgir las ciudades medievales, por ejemplo, siglo XI hasta siglo XII, eso se tenía muy en claro. Uno lee a Juan de Salisbury, eso está ahí. Lo que va a ser novedad para autores posteriores, como señalado Juan Valdés, el mismo Maquiavelo, y muy lejano en el tiempo para Tocqueville, para autores como Salisbury, eso era la cotidianidad. Lo raro era la presencia de esquemas o de instituciones o de personas, el tirano, que aparecía en escena y rompiera ese esquema republicano. Es decir, la noción de república, de res pública, de bien común, era una noción puramente ciudadana. Bueno, era un esquema de valores, y eso hoy en día simple y llanamente ha sido replegado de tal manera que cuando se habla de república se empieza en España en los años 30, o se empieza, bueno, el mejor, no, se empieza en el Estado, básicamente, cuando se habla de república, casi como un sinónimo, o propiamente como un sinónimo. Y eso es aberrante, porque es romper una línea de tradición bien clara en el tiempo que lo hemos dejado perder. Y yo creo que los liberales en ese sentido
los que creemos, liberales, libertarios, como quieran apellidarse, yo no me hago problemas con esos motes, los que defendemos derechos, para ser bien claro, derechos individuales, ¿no? Que es la única abstracción que me permito, tenemos que hurgar en este tipo de tradiciones, porque al fin y al cabo encajan dentro del esquema que buscamos defender, no en el plano utópico, porque la exigencia de respetar derechos es a poder anteponerse a un poder efectivo. Ese poder efectivo puede ser, un esquema de gobernantes lo más republicano y liberal posible. Eso para alguien que defiende libertades es poca cosa. Lo importante es que hay un poder ahí que siempre será una amenaza. Y con mayor razón si ese poder desconoce derechos. Estoy pensando en el moderno constitucionalismo que asume que los derechos no nacen de la gente, sino que nacen por imposición política. Para ir terminando, porque me tocó estar al último, y en este momento ya cansado, mi propuesta es básicamente recuperar la esencia moral de lo que fue república. Tenemos a Cicerón, bueno, como el máximo exponente en la antigüedad sobre el tema, pero tenemos a Tocqueville. Y Tocqueville nos habló de una nueva ciencia de la política que está sumergida, está colocada en la marginalidad, y deberíamos sacar eso a la luz y no ser marginales a la hora de poder expresar la defensa de la libertad, sino todo lo contrario. Muchas gracias.